Bueno, vamos a seguir en la columna laboralista de modo obrero, como todos los miércoles. Este programa hecho por trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Y hoy, como lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, vamos a tener la suerte y el honor de entrevistar a la actual presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina, a la doctora Cintia Bención, que también ella es, obviamente, abogada laboralista, asesora sindical de la Asociación de Actores de Argentina y también de la Secretaría de Género de la CTA de los Trabajadores. Así que, gracias, Cintia, por darnos esta entrevista de modo obrero. No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto y compartir, aunque sea un ratito, siempre es estimulante y está muy bueno intercambiar experiencias. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros agradecidos porque justamente hace unos programas lo charlábamos con la secretaria, la nueva secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas, con Mariana Martino, cuando nos enteramos que habían cambiado las autoridades y habían llegado las mujeres al poder, para decirlo de alguna manera. El tridente ahí de presidenta, vicepresidenta y secretaria general, realmente en una asociación con 62 años de antigüedad y que nunca había tenido una conducción de mujeres. Entonces, sabemos que había sido la vicepresidenta anterior, pero era importante que ahora ustedes tomen la posta y realmente empoderadas, porque sabemos que son mujeres empoderadas, tomen la posta ahí. Sí, la verdad que lo vivimos como un logro colectivo, sin ninguna duda. Esta asociación tuvo mujeres desde siempre, desde sus comienzos, solo que, como pasó en todos los ámbitos públicos, siempre en un lugar un poco más rezagado, a la vera de los espacios de decisión, siempre detrás de los varones, con voces que se asomaban tímidamente y que no siempre eran suficientemente oídas. Por supuesto que hay un cambio en general en la sociedad y en todas las organizaciones, esto muy impulsado por los movimientos de mujeres, y ningún organismo hoy, ninguna asociación, ninguna ONG, ningún sindicato, ningún partido político queda fuera de este enorme impacto que han provocado los feminismos diversos en el mundo, en la región, y principalmente en Argentina, y sobre todo en la capital federal, donde las manifestaciones por el Ni Una Menos y por la lucha a favor del aborto legal, o frente a determinados que encendieron muy fuertemente el rechazo a cierta justicia patriarcal, digamos, esto ha permeado muy fuertemente en la capital federal, y creo que, bueno, que es un fenómeno que excede lo meramente local y se proyecta en todo el país, y bueno, están pasando estas cosas en muchos lugares de Latinoamérica también. Nosotras en Laboralistas veníamos trabajando muy duro y a la par de nuestros compañeros varones desde hace muchísimos años, sí. Pero bueno, lo que faltaba era dar ese paso en donde nosotras nos pudiéramos reconocer a nosotras mismas como con todas las capacidades y con toda la potencialidad como para liderar una asociación de estas características. Es cierto que somos horizontales, que las decisiones son colectivas, que entre nosotros no hay jerarquías, que muchas veces hay que cumplir con un estatuto que impone ciertas formalidades, especialmente en cuanto al número de cargos a cubrir, pero lo cierto es que haber ocupado los máximos cargos de conducción nos pone frente a un desafío mayor que el que habíamos asumido antes. Esto también es una realidad que no se contradice con lo que acabo de decir en cuanto a las obligaciones estatutarias, pero que sí nos hace mucho más visibles, y nuestra voz se escucha mucho más allá del propio ámbito chiquito de la asociación. No por nada, a partir de este recambio de autoridades, sí. Esto tuvo impacto mediático importante, la verdad que nos sorprendió a todas, nos pedían notas de muchos medios, por supuesto que no los medios hegemónicos, pero sí medios que habitualmente recurren a nosotros para escuchar nuestra voz y para hacerla pública frente a todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, sobre todo visto desde el principio protectorio, y también en ámbitos feministas, digamos, muchas periodistas, muchas organizaciones de militantes feministas también quisieron escucharnos y conversar con nosotras para
justamente disfrutar un poco, ¿no? De cuando uno empieza a ver el fruto de todo un trabajo hecho, también desde el feminismo, porque nuestro aporte fundamental fue desde ahí, desde una construcción que se apoyara en lo tradicional, pero que permitiera nuevas miradas. La verdad que es impresionante porque cómo fue evolucionando esta cuestión y cómo impactó sobre todo en los últimos años los movimientos feministas en sus diversas formas y cómo eso también fue al cambio cultural. Y no es menor que destacar que ahora el 16 de septiembre hubo una charla que tuvieron en estos días, donde vos como presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, la presidenta de la Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral de Capital Federal, que es el órgano de trabajo más importante del país, más allá, o sea, por la implicancia y sobre todo por la mirada de todo el país que está sobre esos fallos de Cámara, sin duda, que va marcando también un rumbo, y también la presidenta de la Asociación de Jueces del Trabajo. Entonces, todas mujeres líderes que están tomando la posta y que realmente esto va en ese sentido. Y ojalá que eso también se vea reflejado también en las organizaciones sindicales, que por ahí de modo obrero estamos intentando también aportar por lo menos otro granito de arena en esa batalla cultural de ir contra el patriarcado, ¿no? y la igualdad de género, ¿no? De todos los géneros. Eso parece que va a tomar bastante más tiempo, sobre todo porque los sindicatos siempre fueron bastante refractarios a la presencia de mujeres y más mujeres en cargos de conducción. Digamos, cuando vos ves las fotos en todos los medios gráficos de reuniones de cúpulas sindicales, ves todos varones, por ahí asoma muy lejos, ahí escondidita alguna mujer, pero básicamente mirás la foto de cualquier central sindical o de cualquier sindicato de los más tradicionales y los más importantes en términos numéricos, y todas las cúpulas son varones. Entonces, bueno, eso está dando cuenta de que parece que esa batalla va a llevar mucho más tiempo, sobre todo porque requiere esto que vos decías de mujeres empoderadas, que es un término que se confunde bastante y que genera a veces amores y odios, ¿no? ¿Por qué quiere decir eso de empoderadas? Porque la palabra poder también hace mucho ruido a veces, sí, y está asociada con cosas bastante indeseables. Ahora, desde una posición de alguien que siempre estuvo en una condición de vulnerabilidad, que nunca pudo gozar de los mismos derechos que otros en las mismas condiciones, que por ahí estuvo sometido siempre a una condición subalterna o de degradación o de no ser tomado en cuenta. Bueno, es necesario para salir de esa posición un proceso al que llamamos empoderamiento. Y muchas mujeres sindicalistas empezaron estos procesos hace relativamente poco tiempo. Entonces vos ves por ahí reuniones de mujeres sindicalistas en donde hay enorme creatividad, solidaridad, ideas, propuestas, pero después cuesta muchísimo operativizar, porque no hay acceso a los lugares de decisión, no hay una posibilidad de incidir en la agenda sindical, no hay acceso tampoco a los recursos económicos de los sindicatos. Entonces se encuentran muchas veces con dirigentes, debo decirlo, varones que les dicen: chicas, ustedes acá pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando no quieran venir a las paritarias y no me pidan plata. Entonces voy a decir, bueno, si vamos a hacer, claro, reuniones para ver cómo la torta sale más esponjosa, me quedo en casa. Y esto pasa mucho. Entonces, bueno, ese es un camino que cuesta mucho más. A mí me toca la suerte de participar asesorando esas delegaciones de la CTA en todo el país, que están ahora abonando muy fuertemente este proyecto de la ley Micaela sindical. La ley Micaela, que es una ley del 2019 que obliga solamente al Estado, digamos, a lo que es ámbito público, a capacitarse en perspectiva de género y en violencia de género. Sí. Bueno, los sindicatos decidieron hacer suya esta ley también, pese a que no surge de la ley que sea para el ámbito privado, y dijeron, bueno, los sindicatos también queremos una Micaela
para capacitar dentro del sindicato y para empezar a tener un diálogo un poco más comprensible con nuestros compañeros varones para que entiendan de qué estamos hablando y para que entiendan también por qué cosas estamos peleando. Sí, sin Digamos, duda, porque por ahí, disculpa, por ahí no es solamente que la mujer se empodere, sino que los varones nosotros tengamos perspectiva de género y que acompañemos eso, ¿no? O sea, obviamente nosotros en esta circunstancia tenemos que acompañar. Siempre esa cuestión, a veces algunos quieren, yo, como el cartel, que no, ya lo denostamos bastante, el cartel que habían puesto uno, yo nací para cuidarlas, no para una cosa así como, siempre protector, ¿no? Pero, no, nuestro rol es distinto y tenemos que ser conscientes también de eso y de construirnos también nosotros, porque es un laburo importante, más que esas generaciones más grandes, ¿no? Les cuesta muchísimo más. Pero bueno, esperemos que nuestras generaciones que vienen nuestra y lo que viene atrás nuestro ya vienen con otra idea. Pero bueno, sin duda que es importantísimo, ojalá podamos avanzar en ese sentido. Acá a nivel sindical, sobre todo acá en Gualeguaychú, está esa idea y se viene trabajando en conjunto con los distintos gobiernos para llevar a cabo las capacitaciones con perspectiva de género en el marco de la ley Micaela. Así que instamos y por supuesto promocionamos esa instancia de formación y de desconstrucción también tanto para compañeras como para los compañeros. Pero bueno, para aprovechar del tiempo, sé que es poco y que tenés otras obligaciones, quería aprovechar también como asesora, ¿no? del sindicato, ¿no? De la Asociación de Actores y Actoras y Actrices ahí fue el tema profesional, de actrices de Argentina. ¿Cómo está la situación también en la cuestión de género y cómo está la situación en realidad en tema laboral, afectado también por esta pandemia? ¿Cómo lo están afrontando? ¿Qué situación están? ¿Qué hacen las patronales? ¿Qué manejos hacen también? Que por ahí nosotros también nos llega de alguna manera, Claro. pero por ahí escucharlo de primera persona. Es un gremio que arrastra incluso antes de la pandemia y a partir un poco también de lo que el macrismo les dejó, un 90% de desocupación. O sea, en la actualidad está en una situación desesperante. En Argentina no se produce ficción porque es muy caro producir por millones de cuestiones. Por supuesto que el argumento más remanido y fácilmente rebatible de las patronales es el famoso costo laboral, pero claramente cuando vos empezás a ver los números o a mostrar los números, te das cuenta que los costos más altos tienen que ver con otras cuestiones y también con variables del mercado que nada tienen que ver con los salarios de los actores. Es una actividad que está muy, muy, muy ligada a los ciclos económicos porque el esparcimiento es algo que en situaciones de crisis es lo primero que se corta. Digamos, en las familias no se gasta plata en ir al teatro, en ir al cine, o simplemente, bueno, se reduce todo a lo que no solo tenga el menor costo, sino que implique menos esfuerzo en términos de acceso a una pantalla. Y hoy, todo lo que circula en las redes o incluso en las plataformas es de mucho más fácil acceso, sacando las excepciones de quienes no tienen conectividad y quienes no tienen acceso a una computadora, pero eso todavía no está adecuadamente regulado, entonces se trabaja para determinadas plataformas como Netflix, por ejemplo, o Amazon, a un costo mínimo y con unos niveles de desprotección increíbles. De hecho, se siguieron filmando cosas en negro, no solo sin registración, sino a espaldas del sindicato, para estas plataformas a costos bajísimos, y juntándose todos por ahí en un espacio mínimo, con iluminador, camarista, sonidista, vestuarista, sin ningún tipo de protección de la salud, con lo cual, bueno, hubo que hacer una campaña muy fuerte desde el sindicato para alertar respecto de que no solo no era una de las actividades exceptuadas, sino que los empresarios debían seguir pagando los sueldos de los contratos vigentes, cosa que fue otra lucha, que se consiguió, salvo con Polka, la empresa de Suar, que fue la única que decidió no pagar más los salarios. Bueno, eso significó denuncias en el Ministerio de Trabajo, audiencias sucesivas, conciliación obligatoria, digamos, sanciones y multas a la empresa, pero bueno, la verdad que te das cuenta que es la pelea de David contra Goliat, porque, bueno,
Suárez, el Grupo Clarín, ya sabéis, y el Sindicato de Actores es un sindicato chico, con pocos recursos, y que no tiene ningún tipo de ingresos más que los aportes de los asociados cuando trabajan, Claro. porque si no trabajan no aportan. Entonces, bueno, la crisis es bastante profunda y sobre todo de su obra social, la obra social de actores que da cobertura a todos los afiliados y a sus familias y que tiene un régimen muy particular porque aun cuando no se trabaja, se puede seguir cubierto por esta obra social durante el plazo de 2 años, con lo cual sale la plata pero no entra. Entonces, bueno, la situación del sindicato y de la obra social es bastante compleja, y la de los actores en general también, y además tienen una particularidad, debo decirlo y lo digo con cierto dolor, que es un gremio muy complicado, porque una buena cantidad de actores, sobre todo los más famosos, no se asumen trabajadores. Claro. Entonces, al no tener esta Sí, sí. conciencia solidaria de que en realidad lo son por estas cuestiones propias de la actividad, que por ahí terminan la obra de teatro y van a comer con el productor, o pasan un fin de semana con el productor y su familia en una playa cercana porque el productor los invita, se da esa cosa de ambivalencia y de empatía, como si fuera el síndrome de Estocolmo, donde les cuesta mucho ver, claro, les cuesta mucho ver que se están quedando con su jubilación, con su aguinaldo, digamos, con una cantidad de cosas. Es un gremio bastante particular. Yo estoy con ellos hace muchos años y veo el enorme esfuerzo del sindicato, pero bueno, en épocas como la actual las cosas se hacen muy difíciles. Puede ser que hace poquito algunos actores como que, de alguna manera, por decirlo, en los términos que usamos normalmente en modo obrero, jugaron de carneros, ¿no? Un poco dijeron, Sí. entre esos algunos muy famosos y algunas muy famosas también, que Pero es lo querían. que yo te decía, pasa mucho, digamos, es un sindicato que además no tiene delegados de personal porque no hay establecimiento en términos tradicionales. Claro, La gente tiene una altísima rotación. Vos como actor, por ahí en la mañana vas a grabar una publicidad a un espacio que no conoces, a la tarde vas a un canal de televisión o a una productora a grabar una tira y a la noche haces una obra de teatro. claro, sí, Y sí. después estás 6 meses sin trabajar. Entonces no hay esa convivencia que se da en el trabajador continuo, a tiempo indeterminado, digamos al estilo fordista, o que comparte esa parte de su vida con los compañeros. Eso más lo que te decía, donde en general pensemos que es una profesión a la que accede gente mayoritariamente de clase media. Es Sí. difícil que un obrero de una fábrica o un albañil de la construcción diga a partir de mañana voy a empezar a buscar trabajo de actor. Y esto también tiene todos los vicios el trabajador de clase media, que no termina de asumirse, ¿viste? Trabajador o trabajadora. Y, trabajador o trabajadora. Y esto que vos decís, bueno, de un grupo de jóvenes famosos, con poco recorrido y que creo que también en algún sentido podrían estar siendo utilizados, digámoslo, porque por ahí en Sí, esa cosa juvenil de llevarse el mundo por delante y decir lo que pasa que todo lo hecho no sirve y acá hay que cambiar todo, empezando por los convenios colectivos que son del año 75. Bueno, los que somos más grandecitos ya sabemos a quién beneficia ese discurso, cómo es utilizado, pero bueno, tendrán que hacer su propio camino, digamos, no hay manera. Cuando alguien prefiere no ver, bueno, se dará la cabeza contra la pared todas las veces que sea necesario hasta que entienda un poco sí. cómo es la realidad de la tensión permanente entre el trabajo y el capital, digamos, no es ninguna novedad. Sí, no, por ahí llamó la atención por ahí de algunas actrices que están también en los movimientos feministas, que están de alguna manera en un sentido más colectivo, donde se pierde ese individualismo que debe estar todo el tiempo en el medio. Y bueno, uno dice, pará un poquito, pero por ahí digo, o sea, se perdieron un poquito ahí. Pero bueno, las luces creo que marean un poco, ¿no? No sé. Sí, igualmente ser feminista no garantiza ni ser inteligente, ni ser solidario, ni tener conciencia de clase,
bregar por lo colectivo. Digamos, también hay cierto feminismo que no me provoca simpatía, que sigue reproduciendo la misma lógica individualista del sistema en el que vivimos. Entonces, es una contradicción muy grande. Hay debates dentro del feminismo donde se dice, bueno, pero a ver, mujeres como Christine Lagarde o Margaret Thatcher o Angela Merkel, ¿son opresoras o son oprimidas? Bueno, a ver, es muy complejo el tema. Cierto feminismo dice, ellas seguro que también son oprimidas en tanto mujeres, y hay otro feminismo que es mayoritario, entiendo yo, que dice, no, bueno, estas mujeres, si alguna Reproduce. vez fueron oprimidas, se olvidaron que habían sido oprimidas, porque hoy en día están totalmente mimetizadas con el opresor, o sea que, y recordemos la anécdota de Christine Lagarde cuando baja, era Duhovne, a pedirle la plata del fondo y le dice, che, estás corto de mujeres, tenés que poner más mujeres, me estás bajando del avión todos varones. Bueno, si vamos a creer que eso es feminismo, bueno, no estamos mirando con un solo ojo. Está muy bien. Bueno, y ya para ir cerrando la nota, y te agradecemos, por supuesto, este tiempo, Cintia, sabemos que estás a pleno con muchas cosas, y más ahora todavía, agregando lo de la asociación, me imagino, con mucha actividad, que vienen con muchas actividades. Por ahí, bueno, tocar un tema actual que fue el fallo Ocampo, homónimo, digo yo, de la Corte, que hablaron un poquito del 241, como que se habilitaba el despido, una cuestión así, que muy mal manejado en realidad, y con una intención política y proempresarial que nosotros denunciamos, por supuesto, de modo obrero, y que por ahí queremos escuchar también la opinión de una laboralista que conoce el tema, que está, sobre todo, que está ahí muy cercano también a donde atiende Dios, decimos nosotros. Bueno, es un fallo lamentable, digamos, es un fallo que obviamente tiene un mensaje político. Es difícil no verlo, sobre todo porque primero el tema de tomar, de hacer lugar a la queja con fundamento en la arbitrariedad, Sí. es un vicio que la Corte incorporó y que usufructúa bastante y en general lo usa justamente para disciplinar. En realidad, la doctrina de la arbitrariedad de la Corte hace agua por todos lados. Ahí no hay cuestión federal, no hay cómo encontrarla, y este es un privilegio que se han autoarrogado para poder decir cosas que de otra manera el Poder Judicial no podría decir. Pero es imposible no ver el contenido político de una sentencia de estas características. Primero por lo que te acabo de decir, pero también porque en un contexto como el que estamos atravesando, pensar que un trabajador voluntariamente va a decidir desvincularse y va a ir voluntariamente a una escribanía sin ningún tipo de asesoramiento, ni representante sindical, ni abogado, a firmar un 241 y va a quedar contento con eso y creyendo que en realidad fue una justa composición, y después hace juicio dentro de un plazo, digamos, de prescripción razonable, obviamente esa voluntad está viciada. Exigirle al trabajador que se pruebe que la voluntad está viciada es una prueba un poco imposible, diabólica, como nos decían en la facultad. Por ahí habría que haber apuntado en ese punto, bueno, siempre aprendemos estrategias a partir de los errores o de aquellos elementos de los que se valen los fallos pro-patronales como para aprender por dónde plantear la cuestión. Probablemente, no sé cómo se planteó la demanda, pero si se hubiera alegado vicio de la voluntad y se hubiera intentado probar de alguna manera, es lo primero que a uno le salta cuando lee la sentencia, como hay una alusión directa a esto de que no se probó el vicio de la voluntad, dice, bueno, pero ¿cómo no acompañó los chats donde la empresa le decía, bueno, mira, la verdad que no vamos a poder seguir con vos, pero te ofrecemos un dinero, digamos, era casi una obviedad. Bueno, aparentemente, no, por supuesto que no leí la demanda, pero son esas cosas, esos cabos sueltos que no podemos dejar de ninguna manera para que sean aprovechados como lo ha sido el caso Ocampo. Lo que la Corte dice en el punto puramente técnico de exégesis de la norma es incuestionable. Si hay un 241 y hay un mutuo acuerdo, con el escribano me alcanza. Bueno, tenemos
esto tiene que ser interpretado a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y del contexto en el que estamos, donde hay una prohibición expresa de despedir, que las empresas contratan equipos técnicos para que diseñen mecanismos para eludir esa obligación de no despedir. Entonces, bueno, los cerebros proempresarios ya los conocemos, digamos, y los artilugios para sortear la norma también. Entonces, es cierto, tiene esa debilidad de que un 241 no exige homologación judicial ni administrativa, pero bueno, tiene un principio de realidad que no se puede desconocer y que también hace a la interpretación y a la aplicación de las normas. Bueno, tenemos una corte en este momento muy volcada hacia las patronales, esto es evidente. Bueno, quedó bastante clara la postura y bueno, o sea, en ningún momento que quede claro que se habilitan a los despidos cuando están totalmente prohibidos, son nulos en realidad absoluta. Así que bueno, es algo que por ahí hemos charlado ya en modo obrero, pero bueno, o sea, por ahí, si pensaban y podían correr por la tangente, no, de ninguna manera, y tenemos las herramientas, como bien vos lo decís, ¿no? En el marco de los derechos humanos, los principios del derecho del trabajo. Así que bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que ya tenés un próximo compromiso, así que te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto de vuelta para promocionar también. Modo Obrero está abierto para difundir las actividades que ustedes quieran hacer o charlar. Y bueno, esto es una herramienta que está a disposición del movimiento de trabajadores, de los asesores de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Así que desde ya muchísimas gracias a la asociación y a vos en particular. Bueno, a vos, gracias Andrés por el ratito, la posibilidad de charlar de estos temas, obviamente, por el programa que haces, y del mismo modo la asociación está disponible para vos y para todos los compañeros de tu ciudad, de tu provincia, para lo que haga falta, para seguir comunicados, y bueno, en esta construcción en la que todos somos esenciales, y que todos vamos poniendo todos los días con esta tarea tuya, y nosotros desde la asociación, algún granito de arena para no hacérsela tan fácil a los malos. Por la justicia social. Bueno, Cintia, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias a vos, un abrazo muy grande.